Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina a través de la señal de las televisoras públicas que también se suman a Canal 44. Le damos la más cordial bienvenida también a quienes nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara. Les queremos invitar para que se pongan en contacto con nosotros en Twitter y Facebook. Nos encuentran como @canal44tv o nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos este programa a un aspecto importantísimo de lo que ha implicado la reclusión a propósito de la pandemia de COVID-19 y nos referimos a la salud mental. Hemos hablado mucho de la salud física, hemos hablado también de la salud económica, pero hoy hablaremos de otro aspecto también importantísimo que es la salud mental. ¿Qué medidas podemos adoptar para prevenir la alta incidencia de trastornos desde ansiedad, depresión, hasta otros más fuertes o impactantes en medio de esta pandemia? Recordarle que la tasa de mortalidad por suicidio y COVID se han incrementado. Las consecuencias secundarias del distanciamiento social pueden aumentar el riesgo de suicidio. Esto es lo que ya han comenzado a alertar los expertos. Así que hoy hablaremos de este tema. También viajaremos a Canadá, Colombia y Costa Rica, donde nuestros compañeros reporteros nos actualizarán la situación en estos países. Así que iniciamos. Durante la pandemia COVID-19, la depresión es uno de los trastornos mentales que se han disparado debido precisamente al confinamiento. Esta es nuestra nota introductoria. Han pasado cerca de 73 días de confinamiento social. Las calles del mundo han vivido un desierto poblacional forzoso por la pandemia COVID-19. Sin prever lo que podría pasar en las cuatro paredes, hoy se vive una crisis más. La salud mental de cientos de miles de personas comenzó a trastocarse, desde crisis leves a graves por depresión, ansiedad, problemas de pareja y estrés, hasta mortal. Estos enemigos rompieron con el silencio de una forma dramática e inesperada. La depresión es una enfermedad que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, causa gran sufrimiento y altera actividad laboral, escolar y familiar. En lo más crítico, llevar al suicidio, segunda causa de muerte en la población juvenil. Este trastorno, y al igual que la ansiedad y otros, pueden multiplicarse como resultado de varios factores que actualmente se vive, de tipo social, psicológico, biológico y discriminación, aunado a otros efectos adversos a partir de la pandemia COVID-19, como pérdida económica, empleo, luto, enfermedad y relaciones sociales. El riesgo a la salud mental puede ser mayor al generar más estrés y disfunción y empeorar la situación vital de la persona afectada. Los principales motivos de llamadas en las líneas establecidas en varios países para atender la salud mental van desde crisis leves a críticas. Conforme pasan los días, aumenta el estrés agudo por temor y percepción de situación de vulnerabilidad ante COVID-19, que podría provocar un trastorno por estrés postraumático, enfermen o no, ellos o algún ser querido. En general, se incrementa el estrés y si no hay habilidades para manejarlo, se espera una posible alza de factores de riesgo en salud mental, como los conflictos relacionales en la pareja, entre padres e hijos y entre hermanos. Los problemas de pareja son el tercer motivo de llamadas a intervención en crisis. Después de ansiedad y la depresión, se coloca en el lugar número 1. Este riesgo puede provocar abuso de alcohol y consumo de otras drogas, lo que se asocia a la violencia intrafamiliar. Las habilidades de manejo del estrés en casa serán básicas para el cuidado de la salud mundial durante el distanciamiento social que dure por la pandemia COVID-19. Informó Isaura López Villalobos.
Gracias a nuestra compañera Isaura López. Antes de entrar de lleno con el tema, nos trasladamos a Ginebra, Suiza, nuestro enlace habitual con nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal también de la agencia EFE en Ginebra, sede de la Organización Mundial de la Salud. Antonio, ¿qué es lo último que ha dicho este organismo? Cuéntanos, adelante con la información. Hola, ¿qué tal, Belén? Y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud indican que ya se han superado los 3,14 millones de casos de COVID-19 en el mundo, mientras que los fallecidos se elevan a 221.000. Las gráficas de la OMS muestran todavía una estabilización en el número de nuevos casos diarios, que desde hace un mes rondan los 75.000 contagios por jornada, y en la gráfica de fallecidos se había mostrado una esperanzadora tendencia a la baja en las últimas 2 semanas, pero esto se quebró de forma muy preocupante ayer jueves con el reporte de casi 10.000 nuevos fallecidos en un solo día, la mayor cifra desde que comenzó la pandemia. Europa y América siguen siendo las regiones más afectadas, concentrando más del 80% de los casos globales, pero continúan aumentando los casos diarios en otras zonas como África, el sureste asiático u Oriente Medio, entre la preocupación de la OMS porque la pandemia pueda alcanzar a países con sistemas sanitarios frágiles. El coronavirus ya ha mostrado que ni siquiera las redes de salud del primer mundo estaban preparadas para la enorme llegada de casos graves a sus unidades de cuidados intensivos. Por otro lado, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, también aquí en Ginebra, alertó sobre la situación desesperada en la que viven los refugiados y solicitantes de asilo de regiones como Latinoamérica debido a la pandemia. Muchos de estos refugiados han perdido sus empleos, por lo que las medidas de confinamiento les han dejado sin ingresos, advirtió el ACNUR, que subrayó la situación especialmente alarmante de los 5 millones de refugiados y migrantes procedentes de Venezuela. El número de venezolanos sin hogar aumenta día a día en Sudamérica y algunos de ellos se ven obligados a recurrir a la prostitución, la mendicidad o el comercio ambulante, advirtieron los portavoces de ACNUR. Esta agencia también alertó sobre la situación en Centroamérica y México, donde los confinamientos, unidos al aumento de la violencia y las extorsiones por parte de bandas armadas, están perjudicando especialmente a los desplazados internos. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio Broto. Un abrazo y estaremos, por supuesto, pendientes de los siguientes reportes. Gracias, Antonio. Gracias, Belén. Buen fin de semana a todos. Igualmente, un buen fin de semana para ti también, nuestro compañero que nos reporta desde Ginebra, Suiza. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida en este estudio y en esta mesa de trabajo a la doctora Norma Rubalcaba. Ella es psicóloga y además forma parte de una sala de situación en donde también se está analizando con mucho detalle lo que está pasando poco a poco y cada día con esta pandemia. Doctora, bienvenida. Hola, Belén, muchísimas gracias por la invitación y pues estamos aquí a la orden. Al contrario, gracias a usted por acompañarnos, doctora. Han pasado, al menos para América Latina, poco más de 2 meses de que inició o que se reportó el primer caso de COVID-19 en el continente y las expresiones ya de ansiedad, de desesperación, de preocupación por volver a la llamada nueva normalidad están causando ya mella y estragos en la salud mental, doctora. Así es, Belén. Cabe señalar, y bueno, en concordancia con la cápsula que Isaura presentó, cabe señalar que ya antes de la pandemia sí que eran elementos epidemiológicos la ansiedad y la depresión, especialmente pues en los países de América Latina, y bueno, esto viene de alguna manera a poner otro factor de riesgo, ¿no? Y de manera importante para la salud mental de la población. Efectivamente, las emociones, que son, bueno, las alteraciones justamente que se dan ante estos fenómenos, fueron migrando, ¿no? Al principio pues fue el miedo, la incertidumbre, ¿verdad? Estábamos todos a la espera de este proceso que ha sido nuevo definitivamente para todo el mundo, y conforme ha pasado el tiempo pues va migrando a emociones más relacionadas con el hastío, con la irritabilidad, el enojo, ¿verdad? Entonces esto es lo que ha vuelto
tanto complejo los procesos de confinamiento y que debemos de estar alertas porque de alguna manera, si bien estamos ahorita atendiendo de manera urgente la crisis sanitaria, potencialmente viene después la crisis de salud mental junto con la crisis social y económica. Entonces, en la medida de lo posible que podamos estar trabajando desde la prevención, desde el desarrollo de factores protectores, es decir, y especialmente lo que tiene que ver con las pautas de comunicación al interior del hogar, esos son muy, muy importantes. Ahora, doctora, ¿cuáles son los principales padecimientos que se han estado registrando de acuerdo a lo que ustedes han podido observar? Sí, básicamente lo que ha reportado la población pues son sintomatologías asociadas a depresión, ansiedad, trastornos del sueño, por ejemplo, que eso es lo que hemos estado viendo de manera común y potencialmente estamos esperando también casos de estrés postraumático ante la crisis conforme se vaya cuando este proceso vaya finalizando, es muy probable que vayamos a encontrar también este tipo de casos, pero ahorita sintomatología asociada a ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Usted mencionó algo que ha sido muy recurrente, lo hemos escuchado en nuestros círculos más cercanos, también a través de las redes sociales, precisamente esto, trastornos para conciliar el sueño. Ha costado muchísimo trabajo dormir en estos 2 meses. ¿Qué pasa, doctora? ¿Por qué la gente no está pudiendo dormir? Sí, hay que señalar que no nada más es la falta, la dificultad para conciliar el sueño, sino a veces también es el sueño interrumpido, o sea, despertarse en la madrugada o despertarse muy, muy temprano y ya no poder conciliar otra vez el sueño, pero también el exceso de sueño. Son también ese tipo de trastornos. Por supuesto que eso está asociado a los cambios en las rutinas, pero también a la preocupación que existe, recordando pues que justamente uno de los elementos que no permiten que estemos tranquilos para conciliar el sueño, pues son las preocupaciones que en el día a día tenemos, ¿no? Entonces, aquí lo muy recomendable, Belén, es que sigamos las pautas de higiene del sueño. Nosotros hemos estado insistiendo mucho en la importancia de la activación física al interior de la casa. Por ejemplo, las pautas de relajación y de respiración consciente, incluso yoga. En la página de Facebook de Cooks hemos estado prácticamente todos los días subiendo pautas en ese sentido para que la gente pueda por lo menos tener un espacio, un momentito de poderse relajar, y eso de alguna manera coadyuva a poder eliminar estos elementos. También en ese sentido insistimos mucho en que se deben de tener rutinas, o sea, despertarse más o menos a la misma hora, temprano, lo más parecido a nuestros horarios habituales, proceder a las rutinas que se tenían de aseo, ¿verdad?, de alimentación, en la medida de lo posible que nuestra alimentación sea lo más sano y balanceado, especialmente en la noche, el evitar consumir alimentos y bebidas que tengan que ver con estimulantes, específicamente el café, el alcohol, algunos tés que tienen altos niveles de cafeína, evitarlos en la medida de lo posible, y muy especialmente porque eso es lo que vemos que está pasando mucho, es que la gente se queda todo el día en la recámara, ¿verdad? O sea, con la computadora, con los medios, es decir, abrir un espacio diferente de trabajo a lo que es el descanso, o sea, que no se esté todo el tiempo en la cama y que en la noche se procure lo más oscurecido posible, también en el día que salgan un poquito al patio por ahí, a la cochera, que abran ventanas, que dé sol, porque también las pautas de luz de alguna manera determinan los ritmos circadianos que también están involucrados en el proceso de sueño. Vamos a regresar con más de estas recomendaciones, doctora, y mucho más de la realidad que hoy por hoy está pasando al interior de los hogares. Esto será después de la pausa. Antioquia es solidaria. Es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus. En Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77-700-000-071 para donaciones en todo el país. Dona ya. La mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad. Una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente, de la mano con Fundación Saciar, Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Unidos.
Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Un estudio muestra resultados positivos al usar Remdesivir contra COVID-19. Este medicamento que, por cierto, lo lo abordaban nuestros médicos en los primeros programas, hace ya 61 programas. Fue muy interesante saber cómo la comunidad médica mexicana desde muy temprano identificó este medicamento que hoy se está conociendo y se está dando a conocer a nivel mundial. Escuchemos. Pacientes hospitalizados con COVID-19 avanzado y afectación pulmonar que fueron tratados con el medicamento Remdesivir se recuperaron más rápido que aquellos que tomaron placebo, de acuerdo con el análisis preliminar de un ensayo clínico realizado a 1.090 pacientes. Se trata del ensayo clínico de tratamiento adaptativo COVID-19, patrocinado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos. Participaron 21 países como Alemania, Dinamarca, España, Grecia y el Reino Unido. El primer participante fue un turista estadounidense que viajó en el crucero Diamond Princess. Los pacientes que recibieron Remdesivir tuvieron un tiempo de recuperación 31% más rápido que los que tomaron placebo. El tiempo promedio de recuperación fue de 11 días para los pacientes tratados con Remdesivir comparado con los 15 días para los que tomaron placebo. Además, en cuanto a sobrevivencia, la tasa de letalidad fue del 8%, mientras que para el grupo de placebo fue de 11.6%. El director del Instituto Patrocinador y Asesor de Salud en la Casa Blanca, Antonio Fauci, señaló que los resultados del ensayo son muy buenas noticias. Ahora la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, está en pláticas con la empresa Gilead para que la solución esté disponible. ¿Cuándo podríamos ver Remdesivir en el mercado?, le preguntaron. Con respecto a llegar al mercado, obviamente tendrá que ser aprobado por la FDA para obtener la licencia, y la FDA es muy consciente de que esto es algo muy importante, por lo que estoy seguro de que se está moviendo muy rápidamente, pero no puedo dar una fecha. Esta noticia fue tan relevante que incluso Wall Street subió sus indicadores el día del anuncio, informó Elizabeth Ortiz. Estamos hablando hoy de los trastornos emocionales que ha causado el distanciamiento social en gran parte del mundo. Y mire, lamentablemente, en medio de esta situación también el incremento en el número de suicidios por COVID-19. La COVID-19 no solo provoca la muerte de un porcentaje de quien se enferma, sino que también ha ocasionado tomar medidas como el aislamiento social y el quedarse en casa, lo que ha desencadenado en personas sanas enfermedades mentales, y se suman ahora suicidios por esta causa. Por ejemplo, una doctora de una sala de emergencias de la ciudad de Nueva York, de 49 años de edad, que se recuperó de COVID-19 y continuó tratando a pacientes con coronavirus, se quitó la vida. Según sus familiares, ella se suicidó porque no soportaba ver morir a tanta gente. La semana pasada, un joven de 29 años, internado en un hospital de la Ciudad de México, intentó aventarse de la azotea del nosocomio. Unos policías lo impidieron, pero minutos después, el muchacho murió por una insuficiencia respiratoria. Advierten los especialistas en salud mental que el encierro en los hogares provoca diversas alteraciones como la ansiedad, lo que les altera el sueño y la alimentación al comer en exceso. El médico adscrito al Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, y Liamín Merlín García, detalla las principales causas que detonan estas enfermedades mentales, como la ansiedad o depresión, que pueden desencadenar ideación suicida. De tal manera que este conocimiento limitado, por supuesto que nos produce incertidumbre, es decir, no sabemos qué realmente impacto puede tener en las personas, en la población y en todo el mundo. Entonces eso nos da una sensación de manera, digamos, espontánea de peligro. Sentimos peligro ante algo que no conocemos, y también tenemos una sensación de falta de control sobre este fenómeno, lo que nos hace percibirnos como vulnerables ante él. Y todas estas condiciones también nos generan un estado de hiperalerta, es decir, estamos sumamente atentos a detalles, a noticias, a cualquier condición, incluso de nosotros mismos. Podemos estar
susceptibles de percibir con mayor intensidad sensaciones físicas que nos generen luego sentimientos de preocupación o pensamientos de preocupación respecto a esta condición. Así que la mayoría de personas podemos experimentar cosas como tener el pensamiento fuera de control, sentir de pronto que estamos demasiado preocupados, que de manera involuntaria o pasiva estamos pensando mucho en esto. En el mundo, el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años de edad. En México ocurren 17 suicidios diarios, de los cuales 7 son de jóvenes entre 11 y 19 años de edad, informó Rocío López Fonseca. Y mire, un grupo de la población que está siendo particularmente afectado son los niños que tienen una energía vibrante y que durante este tiempo han tenido que quedarse en casa. Por supuesto, no hay salidas al parque, no hay salidas a la escuela, no hay salidas a esta serie de distracciones a las que estaban acostumbrados. Y es por ello que, según algunas encuestas, hay un porcentaje importante de niños que se han deprimido, al menos es un informe, un reporte que ha presentado China. El gran confinamiento, provocado por el COVID-19, puede detonar en depresión debido a no tener interacción con los demás, no tener un motivo para levantarse y además enterarse que hay más contagios y muertes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Las universidades de Carolina del Sur y la de Hwasong hicieron un estudio entre 2.330 alumnos preadolescentes en Wuhan y Guangxi en la provincia de Hubei, China. Los niños encuestados habían estado en cuarentena un promedio de 33 días cuando respondieron el cuestionario en Internet. Del total, 22% reportó haber tenido síntomas depresivos. Datos anteriores a la aparición del COVID-19 señalan que 1 de cada 5 niños y adolescentes tiene un trastorno mental, según la OMS. La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas, según el organismo internacional. La economía mundial pierde cerca de $1 billón al año en productividad debido a la depresión y ansiedad. La OMS reportó que aunque existen tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados a nivel global y en algunos países son hasta 9 de cada 10 personas quienes no reciben estos tratamientos. Entre los obstáculos para la atención eficaz está la falta de recursos y personal sanitario capacitado, además de la estigmatización de los trastornos mentales, así como una evaluación clínica inexacta. Incluso hay quienes no la padecen, pero a menudo son erróneamente diagnosticados y tratados con antidepresivos. Quienes han pasado por circunstancias adversas como el desempleo, luto o traumatismos psicológicos tienen más posibilidades de sufrir depresión, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a nuestra charla con la doctora Norma Rubalcaba, psicóloga. Doctora, hablábamos también de las conductas que hemos adoptado al interior de casa durante esta pandemia y que no ayudan necesariamente a activarnos o a tener la mente, digamos, más despierta o activa. Sí, bueno, continuando con lo que nos quedamos, hablábamos de la importancia del establecimiento de rutinas, de mantener nuestras conductas pues de autocuidado, ¿verdad? En la alimentación, en el descanso. Esto hablábamos de no quedarse todo el día en pijama, ¿verdad? Ni mantenerse todo el día en la recámara, sino que en la medida de lo posible podamos establecer nuestros horarios de trabajo. También es muy importante, Belén, salir de trabajar, ¿sabes? O sea, parar, determinar tu horario, decir ya a partir de ahorita ya no trabajo, porque lo que nos está llevando este proceso de trabajar desde casa es a una sobreexigencia también, ¿no? De repente es que en el confinamiento tenemos que cumplir con muchos más roles de manera simultánea y eso complejiza el que podamos hacerlo y por supuesto que genera más estrés. Entonces definitivamente también hay que dejar tiempo para el ocio, para la recreación, incluso para no hacer nada, ¿sabes? Esta parte también es importante y antes de ya
el horario de dormir, hacer actividades que nos resulten placenteras o relajantes, desde escuchar música que nos relaje, a lo mejor hay quienes les gusta la lectura, dibujar, etcétera, actividades que nos permitan como mantener una estabilidad emocional que favorezcan el que conciliemos el sueño de manera reparadora. Esta parte es importante señalarla. ¿No es recomendable entonces, doctora, antes de ir a dormir, estar revisando en redes sociales lo último que ha pasado con COVID, o prender la televisión y empezar a ver programas? Estas medidas, digamos, no ayudan a conciliar el sueño. Así es, sí, en la medida de lo posible, por ejemplo, también el estar sobreexpuesto a información, hay que ver, estar informados, por supuesto, es muy, muy importante, pero determinar una fuente que sea confiable, un horario que sea para nosotros el que nos permita pues ir monitoreando la situación, y en la medida de lo posible dejar de estar como preocupándonos por las noticias, sí ocupándonos en lo que nos toca hacer, en mantenernos en casa, mantenernos lo más tranquilo posible, lo de higiene, el lavado de manos, la sana distancia, etcétera. Ahí sí tenemos que ocuparnos, pero en la medida de lo posible no estar sobreexpuesto a las noticias, que eso alimenta los síntomas vinculados al miedo. Pues. Claro, doctora, antes de irnos a la pausa y más bien para dejarlo como un tema de regreso, sería interesante hablar sobre algunas recomendaciones, sobre todo para los padres de familia que hoy por hoy están siendo sometidos a un estrés extra, porque están trabajando en casa, pero además, como usted decía, están cumpliendo otros roles, que es el de ser padres, el de ser el padre o madre, estar atendiendo las clases de los niños, pero además la comida, pero además la limpieza de la casa, y además el mismo, digamos, ruido, si se puede llamar así, que genera el estar conviviendo con un mayor número de personas en un mismo sitio. Así que, si le parece, doctora, con estos escenarios y algunas recomendaciones, regresamos. Hacemos una pausa, volvemos con más. Antioquia es solidaria. Es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus. En Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77-700-000-071 para donaciones en todo el país. Dona ya. La mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad. Una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente, de la mano con Fundación Saciar, Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Unidos. Y mire, esta semana llegaron a Canadá migrantes agrícolas que dieron positivo a COVID-19. ¿Qué tal, Belén? Es un placer volver a saludarlos desde Canadá. Comencemos nuestro recorrido noticioso en Quebec. La provincia más impactada por la pandemia del COVID-19 será quien lidere, con más de 1,700 casos registrados al momento, la reactivación económica de Canadá. El director de Salud Pública de Quebec, Horacio Arruda, dijo que las consecuencias de la reactivación económica son impredecibles, pero prometió monitorear de cerca la propagación del coronavirus. Así que en mayo, cientos de miles de trabajadores de la industria de la construcción, de las fábricas y tiendas volverán a trabajar. Arruda reconoció que es una apuesta arriesgada, pero dijo que es necesario comenzar a equilibrar la vida en la provincia. En Ontario recibimos esta semana una muy lamentable noticia. La pandemia del COVID-19 llegó a los campos y más de 40 trabajadores agrícolas temporales de México, Guatemala y Jamaica dieron positivo en el invernadero de Green Hill Produce, un invernadero que emplea en promedio a unas 250 personas. De acuerdo con un comunicado de Green Hill, los empleados afectados son miembros de su fuerza laboral migrante y todos han estado viviendo en la zona de Chatham-Kent durante al menos 4 meses. Es decir, que esos primeros 113 trabajadores sí efectivamente son migrantes, pero no son personas que recién acabaran de llegar. En la entrevista con Santiago Escobar, representante nacional de la Unión Sindical United Food and Commercial Workers Canada, UFCW, nos dijo que el virus se propagó entre los trabajadores que ocupaban un espacio de vivienda compartida y que muchos de ellos no cuentan con la información necesaria para protegerse de la pandemia. Ahora bien, las autoridades de salud de Chatham-Kent explican que no es un invernadero al que el público tenga acceso,
Congreso, por lo que consideran que pueden contener la situación en la que se encuentran. Al momento, ninguno de los casos es lo suficientemente grave como para requerir admisión en el hospital. Pueden aislarse donde están. La pregunta es cómo podrán mantenerse los trabajadores aislados que no puedan trabajar. Cabe destacar que Ottawa está proporcionando $50 millones para ayudar a esos agricultores a cumplir con la cuarentena de 2 semanas en un inicio. Sin duda, esta situación preocupa a la población, así que la Policía Regional de Ontario, junto con Martín Varela, presidente del Programa de la Comunidad de Trabajadores Migrantes, dieron a conocer un video bilingüe recordando a la comunidad los protocolos de distanciamiento y respeto. Enlace Link, una organización que desde 2001 a la fecha apoya a los trabajadores agrícolas temporales, y Canada with Mexico, un grupo que surgió tras el terremoto de 2017, ya han comenzado una red de apoyo para los paisanos. Desde Canadá, un saludo para ustedes. Muchas gracias a nuestra compañera Silvia Méndez, reportera en Canadá, que nos actualiza información desde este país. De Canadá nos vamos ahora a Colombia. Ahí se encuentra nuestra compañera Pilar Mejía, periodista de Oriente Noticias de Bucaramanga, Colombia. Pilar, como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Adelante con tu información. Belén y televidentes, muy buenos días. Bueno, quiero iniciar con las nuevas cifras que entregó el Instituto Nacional de Salud, que es la entidad que se encarga de registrar los nuevos casos positivos de coronavirus en el país. Quiero iniciar con que ayer se registraron 15 fallecimientos más y 296 nuevos contagios en el país, para un total de 293 personas fallecidas y 6.507 personas con el COVID-19. Quiero resaltar también que el país está también en luto por una noticia no tan buena en el país, y es que murió la paciente más joven con COVID-19. Se trata de una menor de tan solo 1 mes y 7 días, quien no le ganó la batalla al coronavirus, y que se une también a una paciente de 3 años, que serían los 2 menores de edad más jóvenes de Colombia que fallecen a causa de esta pandemia del COVID-19 en Colombia. De esta noticia quiero pasar también a los nuevos anuncios del presidente Iván Duque, quien le contó al país que se van a traer 2 nuevos robots al país para poder acelerar el proceso de las pruebas de COVID-19. Recordemos que diariamente en el país se están desarrollando cerca de 4.000 pruebas diarias, y con esta nueva estrategia que implementó el gobierno nacional, se espera de mayo a junio llegar a 1.200.000 pruebas, realizar 1.200.000 pruebas de COVID-19. Recordemos que estamos en un momento de la pandemia bastante crítico en Colombia. Se decía que estamos en una parte de la curva plana, pero en este momento también en Colombia se acabó la cuarentena nacional de todos los ciudadanos. Estamos en un aislamiento preventivo, en un aislamiento inteligente y productivo, así lo determinó el presidente Iván Duque. Recordemos que a partir del lunes algunos ciudadanos, cerca de 4 millones de colombianos, ya salieron a las calles a trabajar. Esto porque se empezó a reactivar la economía en el país, porque durante ese periodo de cuarentena se habían perdido entre 48 a 65 billones de pesos, por lo que el presidente se vio obligado a levantar la cuarentena nacional y autorizar a estos 2 sectores, que es el sector de la manufactura y de la construcción, para que salieran a trabajar. Es una noticia que generó polémica en todo el país, porque veníamos de una cuarentena nacional en la que todos los ciudadanos estábamos en casa. Lo que se dio, el balance que se dio durante estos días en los que esos 4 millones de colombianos ya salieron a trabajar, fue un colapso en el transporte público masivo en algunas ciudades como Bucaramanga, Cali y Barranquilla. El balance no fue tan positivo, porque los mismos ciudadanos se encargaron también de evidenciar y de denunciar las aglomeraciones en el sistema de transporte público. Se podía evidenciar que las personas estaban todas aglomeradas, sí llevaban sus tapabocas, sí llevaban incluso algunos guantes, pero estaban aglomeradas, y según las indicaciones del Ministerio de Salud se debía permanecer, las personas debían tener algunas distancias incluso de 1 metro. Eso no se dio en estas ciudades, y es algo que genera preocupación en los especialistas de lo que se pueda presentar, de los nuevos contagios que se puedan presentar y registrar en lo que vaya corrido de estas próximas semanas. Recordemos que los resultados que hoy tiene Colombia son resultados de hace unas semanas, donde el país estaba completamente en una cuarentena, en un aislamiento social de todos los ciudadanos, y en este momento pues ya
4 millones de colombianos salieron a las calles, se dio ese balance no tan positivo en el transporte público y es la gran preocupación que en este momento hay en el país. Mientras tanto, en otras ciudades como Bogotá y Medellín, el balance sí fue positivo. Se dio que más o menos entre 34 y 48 personas estaban en el sistema de transporte público, en el caso de Transmilenio en Bogotá. Sin embargo, pues es la preocupación que se genera en este momento en Colombia por esta denominada reactivación económica. Estamos en un dilema entre la salud y la reactivación económica del país. Recordemos que el país perdió entre 65 billones de pesos por esta cuarentena nacional. Pilar, gracias por la información, un reporte muy completo y por supuesto que estaremos pendientes de cómo evolucionan en este paulatino regreso a la nueva normalidad. Gracias, Pilar. A usted, Belén, y televidentes. Ella es nuestra compañera Pilar Mejía, periodista de Oriente Noticias de Bucaramanga, Colombia. Por cierto, un país que no fue de los primeros que registró casos de COVID en América Latina y sí que ha sido de los primeros en retornar poco a poco a esta nueva normalidad. Veremos qué sucede en los próximos días. Nosotros retomamos nuestra charla con la doctora Norma Rubalcaba. Ella es psicóloga. Doctora, antes de irnos a la pausa, hablamos del estrés adicional que se vive dentro de las mismas familias por los diferentes roles, las diferentes atenciones o los diferentes asuntos que hay que atender a la vez. Y también un aspecto importante, doctora, ¿qué pasa con los niños que también estaban acostumbrados a una dinámica totalmente distinta? Sí, yo creo que ahí también es una población que necesitamos poner mucha atención, precisamente bajo el esquema de prevención. Los niños hay que procurar en la medida de lo posible darles la información y monitorear también qué es la información que tienen, porque también ellos pueden que estén sobreexpuestos a estas noticias y que puedan generarles también miedo y ansiedad. Entonces hay que mantenerlos informados a su nivel respectivo respecto a cada una de las edades que puedan tener estos pequeñines sin alarmarlos, ¿sabes? Esta parte es importante y que también ellos sepan que los adultos responsables están haciendo lo que les toca para mantener y resguardar la seguridad y la salud de estos pequeñines. En la página también de nuestras redes sociales de Facebook del Departamento de Psicología Aplicada estamos subiendo todos los días distintas actividades, sugerencias, qué hacer con ellos, con elementos que puedan tener desde casa. Por ejemplo, hemos subido también material bibliográfico sobre cuentos de cómo explicarle a los niños y son cuentos muy interactivos y bajo un esquema lúdico en donde incluso el niño se convierte como en un agente para atacar al virus y entonces ahí a partir del juego se va promoviendo esas medidas que también los niños deben de tener de autocuidado, pero sí es muy importante como arroparlos, saberles que estamos haciendo todo lo posible porque estén seguros que efectivamente es un sacrificio, pero fíjate que también, Belén, esta es una oportunidad, no nada más para los niños sino para todos, de hacer énfasis en la empatía, es decir, qué de lo que yo hago va a favorecer también a los demás a partir de cómo se siente el otro, la interacción en ese sentido de yo en su situación de esta persona, cómo me sentiría y hablarle a los niños de que en la medida que estamos dentro, por ejemplo, que no puedan ir a ver a los abuelos porque también es cuidarlos, es parte de la empatía, del cuidado y afortunadamente muchas personas ya cuentan con los medios electrónicos para mantener esa cercanía social que es muy, muy importante también para los niños. Ellos están preocupados también por sus compañeritos, por sus maestros, por los abuelos, por la familia a las que no ven, por los amiguitos, ¿no? de la colonia. Entonces sí permitirles que sigan teniendo esa interacción y apoyarles poniendo también las condiciones para que puedan hacer, ya no desde los medios electrónicos, sino con otro tipo de juegos, retomen sus juguetes, por ejemplo. Yo he insistido mucho en que puede ser también una buena oportunidad para preguntarles a las generaciones de más adelante, ellos a qué jugaban cuando eran niños, intentémoslo nuevamente, ¿no? Y que el adulto también se dé la oportunidad de jugar, porque esto va a ayudar a que se generen emociones positivas, que son las vinculadas al bienestar, que nos ayuden a ir desbaratando las otras. Entonces, pues ahí las recomendaciones, y prácticamente todos los días estamos subiendo material a estas páginas, y desde, por ejemplo, hacer rallies, ¿no? En la casa, o no sé, tú recuerdas cuando éramos niñas esto de
de montar nuestros campamentos con sábanas, las sillas, etcétera. O sea, eso entretiene mucho a los niños y les da otra forma de interacción. Un poco con la cápsula que nos mencionaban de la situación de los niños en China, hay que considerar también que para los trastornos mentales hay efectivamente cuestiones endógenas que las pueden favorecer, pero también muchas son exógenas y socioculturales. Nosotros somos una cultura muy, muy colectivista que da énfasis al grupo, ¿no? A lo que somos, a diferencia pues de las culturas asiáticas, y eso para nosotros ha sido un factor protector. No en balde, por eso siempre en los índices de felicidad estamos siempre rankeados altos, porque somos muy colectivos, muy hacia lo social, y justamente esos son los pilares de la resiliencia, que son los procesos y capacidades que se activan para salir adelante en la adversidad. Claro, y usted mencionaba algo muy importante, doctora, el dar espacio para la recreación, para el descanso, ¿no? También para no hacer nada durante algún momento. Y lo digo también ahora, retomando un poco el asunto de los niños, porque muchas mamás están muy preocupadas, mamás y papás están muy preocupados por mantener constantemente ocupados a los niños y jugar con ellos, cuando a veces la situación no se puede, porque también hay que trabajar y porque también hay que limpiar y porque también hay que cocinar. Y he escuchado en otras ocasiones, doctora, que es importante también dejar a los niños que se aburran, porque en medio del aburrimiento ellos pueden expresar muchas de su creatividad, ¿no? Claro, sí, la imaginación de alguna manera se dispara a partir de estos procesos. Entonces, sí, permitirles e insistir mucho, eso tanto para los niños como para los adultos que se quedan en casa con ellos, es ahorita necesitamos priorizar la salud mental, la tranquilidad, sobre otras tareas que pueden llevarnos a la sobreexigencia y al estrés, ¿no? Sé que es importante pues cumplir con el tema de las tareas, pero sí tratar de negociar en el sentido que podamos identificar qué es lo urgente y lo importante, ¿no? En ese sentido, y sí permitirnos también el nivel, un momento de descanso, de desconexión, priorizando el tema de la salud mental. Muy bien, doctora, pues regresamos con más. Lamentablemente, un asunto en el que nos ha sumido esta pandemia son las personas que pierden un familiar por COVID y que no podrán despedirse de ellos y que no podrán realizar una ceremonia funeraria como se quisiera. ¿Cómo está afectando también a estas familias? Con esto y mucho más, regresamos después de la pausa. Antioquia es solidaria. Es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus. En Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77-700-000-071 para donaciones en todo el país. Dona ya. La mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad. Una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente, de la mano con Fundación Saciar, Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Unidos. Nos vamos ahora hasta Costa Rica. Ahí se encuentra nuestra compañera Ana Marta Arce actualizándonos información desde este país. Ana Marta, te saludamos y te escuchamos. Cuéntanos cuáles son los datos más actuales ahí en Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Les saluda Ana Marta Arce desde San José, Costa Rica. Con 713 casos positivos de coronavirus al 29 de abril, Costa Rica se prepara para flexibilizar algunas de las restricciones sanitarias impuestas para prevenir la propagación del virus. Cada paso, eso sí, será evaluado a la luz de la gráfica donde se refleja el comportamiento del COVID-19 en el país. Si se da un crecimiento abrupto de los contagios, dará marcha atrás. El ministro de Salud, Daniel Salas, advirtió que si los ciudadanos se descuidan, el número de infectados podría dispararse a más de 52.000 a mediados de julio, pero si se mantienen los controles se llegaría a unos 1.300 casos. El ministro Salas y el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunciaron nuevas normas para el regreso paulatino de algunas actividades productivas, comerciales y de esparcimiento
confinamiento a partir de este 1 de mayo. Por ejemplo, los cines, teatros, barberías, centros para deportes, salones de belleza, parqueos y ventas de repuestos podrán reabrir sus puertas, pero con limitaciones de aforo y horarios. Las disposiciones permanecerán bajo la lupa de las autoridades de salud durante 15 días. Con una limitada disposición de espacios en los servicios de cuidados intensivos, la meta del gobierno es no permitir un crecimiento abrupto de enfermos que puedan saturar los centros de salud. A mediados de esta semana, únicamente 16 personas permanecían hospitalizadas y de ellas 8 están en cuidados intensivos. El país cuenta con unos 140 cupos en UCI, de las cuales cerca del 80% están ocupadas. Para los pacientes COVID-19 sin complicaciones, si hay más capacidad instalada, pues el país reacondicionó un centro hospitalario con 88 camas, casi todas están libres. Costa Rica también registra un creciente número de pacientes recuperados, 323 personas al miércoles 29 de abril y únicamente 6 fallecimientos. El país mantiene el cierre de fronteras, playas, parques, bares, iglesias y centros educativos. Continúan suspendidas las actividades de concentración masiva, así como la restricción vehicular, especialmente los fines de semana. Este es el informe que tenemos de momento desde San José, Costa Rica. Muchas gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce desde Costa Rica. La situación de confinamiento que está viviendo todo el mundo por la crisis de coronavirus es una realidad excepcional que no tiene antecedentes, así que pues algunos tips que nos puedan ayudar a hacer frente a esta situación, aquí se los dejamos con la siguiente pieza informativa. Ante el distanciamiento social y la cuarentena que se ha extendido en países de América Latina hasta el 30 de mayo, aunque algunas ciudades señalan que levantarán la cuarentena a mediados de este mes, este aislamiento ya comienza a crear estragos en la población en general. El presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, llama a la población a no desesperarse, pensar que esta situación no será para siempre. Aquí hace algunas recomendaciones. Planear en qué momento vamos a tener las actividades de aseo personal, también incorporar el ejercicio físico, que es muy importante, por ejemplo, cantar también, bailar, que esa actividad física, aparte que nos sirve como un acondicionamiento físico, genera endorfinas que nos hacen sentir placer y nos hacen sentir bien. También en la limpieza del espacio donde estamos, en este caso de la casa, en la que podamos incorporar en la medida de sus posibilidades a todos los miembros de la familia para que vayan aprendiendo a compartir estas tareas cotidianas. El especialista advierte también que otro motivo de depresión o tristeza que puede llevar a las personas a una ideación suicida es la pérdida del empleo, por lo que hace algunas recomendaciones. Bueno, primero, dejarnos sentir la tristeza que nos genera esta pérdida, desahogarnos con los familiares o amigos con quien podamos compartir, a quien les tengamos confianza y con la que podamos sinceramente demostrarles, manifestarles nuestro desconsuelo, nuestro pesar por esta situación. Otra recomendación que haría es tomar conciencia que las crisis son riesgo y oportunidad. Efectivamente, perdimos un empleo, pero esta crisis de pérdida del empleo también es una oportunidad para buscar otro empleo que a lo mejor nos remunere mejor y que sea más satisfactorio para nuestra vida. Reitera el especialista que el temor y la ansiedad con respecto a una enfermedad como COVID-19 pueden ser agobiantes y generar emociones fuertes tanto en adultos como en niños. Lidiar con el estrés permitirá que usted y las personas importantes de su vida y su comunidad se vean fortalecidos, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestra compañera Rocío López Fonseca. Regresamos a nuestra charla con la doctora Norma Rubalcaba, ella es psicóloga. Doctora, hablábamos también de esta situación dramática en la que nos ha sumergido esta pandemia. Nos referimos a las muertes, los familiares que tienen que enfrentar una nueva situación donde no se pueden despedir del familiar, donde tampoco pueden hacer un ritual para despedirlos, doctora. Sí, efectivamente esta situación, pues de entre las muchísimas novedades que nos ha
generado ha sido esa, ¿no? Hasta ahorita pues la normativa permite que se hagan funerales muy breves, con pocas personas, con las medidas por supuesto de seguridad e higiene que esta pandemia ha implicado, pero sí que pues pudieran resultar insuficientes, específicamente por lo que te comentaba de nuestra naturaleza social muy colectiva, y que los rituales funerarios no solamente son para despedir a la persona que muere, sino para el acompañamiento psicosocial de los dolientes, el que se sientan arropados, acompañados, hace más fácil este trance, y justamente es uno de los elementos que ahorita no se pueden tener por las condiciones de la pandemia. Fíjate que en otros países lo que ha estado o lo que se ha estado sugiriendo precisamente a favor de la salud mental es que se hagan rituales mediados por la tecnología, es decir, que se congreguen las personas a través de las plataformas de comunicación y que dediquen un tiempo a honrar la memoria de la persona, ¿verdad? A hablar de las anécdotas positivas que se tenían, compartir fotografías, es decir, que permita también este acompañamiento psicosocial a los dolientes. Es una de las estrategias que en otras partes del mundo se han venido considerando, y en ese sentido, si aquí en México lo que está pasando es las personas cercanas a los dolientes que puedan estar al pendiente de ellos, mandarles manifestaciones de afecto, de apoyo, para que permita precisamente esa transición, porque justamente es lo que va a hacer mucha falta, ¿no? Otras partes también lo que sugieren es que en caso de que haya sido cremación, mantener las cenizas para hacer los rituales funerarios una vez que pase la pandemia, y que permita cerrar psicológicamente los procesos de duelo. Que eso es muy importante que acaba de mencionar, doctora, porque pareciera que el no despedirnos precisamente no termina por cerrar este ciclo de despedir totalmente a la persona, ¿no? Y también considerar, y eso para todas las manifestaciones en donde sintamos que emocionalmente estamos desbordados, que sigue habiendo, en este caso el gobierno del estado ya puso a disposición la línea 075 para las contenciones o la atención psicológica en crisis, y ellos, dependiendo pues de cómo ven las circunstancias, lo canalizan a procesos terapéuticos también por vías remotas. Entonces, que no se sientan solos, que sigue habiendo el sistema de soporte y terapéutico para estos casos. Y las personas, doctora, que ya tenían previo a esto, algún tratamiento por algún desajuste emocional o mental, también la constante comunicación con su profesional de la salud, la toma de sus medicamentos en caso de que haya. Sí. Esto también es importante. Sabemos que en casi todos los países se han abierto líneas, doctora, sí, para la contención precisamente. Sí, la mayoría de los colegas que se dedican a la atención clínica están haciendo también, siguen con sus procesos de manera remota. Sí que hay algo que ha complicado el asunto, Belén, que es la privacidad. Esto que hablamos, que a veces en la casa no se tiene estas condiciones de estar solo para poder, ¿no?, compartir como se tendría naturalmente en un consultorio, pero sí que los colegas están buscando las alternativas para poder seguir llevando estos procesos, a veces incluso a altas horas de la noche, ¿no?, que el paciente o el usuario se tiene que esperar a que ya todos estén dormidos para poder tener este espacio de privacidad, y muy guerreros nuestros colegas ahí están al pie del cañón. Muy bien. Doctora, pues para despedir, una muy breve reflexión. Me gustó algo que usted mencionó en el sentido de que también podemos aprovechar de una manera positiva el estar hoy reunidos en familia. Así es, eso nos ha permitido pues conocernos más, estrechar esos lazos. Es muy importante que siempre tengamos en cuenta que esto es temporal y que a veces hay que saber negociar para mantener un poco la calma, pero también es una oportunidad para que redistribuyamos roles respecto a los cuidados de la casa, temas de limpieza, el uso de equipos, por ejemplo, de señal de internet, etcétera. Todo esto que está en común ahorita y que necesitamos hacer un uso racional, que en la medida de lo posible seamos, a través de una comunicación empática y asertiva, podamos establecer esos roles que nos permitan seguir con la armonía familiar, porque ese es el soporte, lo que nos va a hacer fuerte ahorita en el tema de la pandemia. Doctora Norma Rubalcaba, psicóloga, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted también por habernos sintonizado. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia.